Héctor Paglia, obviamente en materia económica, lo vemos. Hola Alfredo, buenas noches, un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes. Hoy para referirnos al anuncio que hizo el señor presidente de la República en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo del corriente año, vinculadas al inicio de acciones judiciales por el endeudamiento que tomó durante la gestión anterior el Estado Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Esto ha generado una discusión, digamos, entre extremos, ya que están aquellos que sostienen que la deuda no hay que pagarla por ser ilegítima y otros que dicen que cuando el Estado Nacional asume un endeudamiento, sobre todo de orden internacional, este es un paquete cerrado sobre el cual no debe volverse a efectuar ningún tipo de análisis, crítica o observación. Vamos a tratar de analizar de qué se trató este endeudamiento. En primer lugar, ya no quedan dudas que la gestión Macri fue un gobierno que vino a hacerlo con deuda. De hecho, cuando volvió al mercado internacional, en forma, digamos, totalmente presurosa, se emitieron casi 100.000 millones de dólares en deuda entre el año 2016 y 2017, superando en más de 6 veces lo hecho por Brasil y por el mismo México, economías de mayor tamaño que la de Argentina. Deuda que a poco de andar, al haberse cerrado los mercados internacionales, prácticamente se tornaba impagable. Con lo cual la gestión Macri decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional y solicitar una ayuda financiera, un crédito stand-by nunca visto en la historia del fondo, ya que en su origen se aprobaron 50.000 millones de dólares, que luego se ampliaron a 57.000 millones de dólares, con un desembolso inicial en julio del 2018, récord de 18.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con ese desembolso inicial? A poco de andar, al mes, en agosto del 2018, el Banco Central ya había vendido al mercado aproximadamente 14.500 millones de dólares. Es decir, prácticamente la totalidad del desembolso inicial había ido a parar a manos privadas para atender la demanda de dólares con el argumento de que esto era necesario hacerlo en forma inmediata para impedir presiones sobre el tipo de cambio. Recordemos que el expresidente del Banco Central, Caputo, decía que él prefería pedir disculpas que pedir permiso. ¿Por qué decía esto? Porque los estatutos del Fondo Monetario Internacional prohíben taxativamente que los países miembros, cuando acceden a préstamos, utilicen estos préstamos precisamente para atender la demanda de divisas por parte de particulares y empresas, sino que el Fondo Monetario Internacional, la ayuda que da es para pagar deuda. En definitiva, lo que busca el fondo con sus asistencias financieras es equilibrar la economía, producir superávit que vayan destinados a pagar servicios de deuda y amortizaciones de capital. Pero eso es otro análisis que no corresponde a lo que estamos efectuando en este momento. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Podemos decir que si un crédito tomado por un gobierno, por el gobierno nacional, luego es un fracaso, es una mala decisión política, que quizás no tenga espacio para ser judicializable. Pero si esa mala decisión política luego trae como consecuencia actitudes o conductas de tipo con sanción penal, indudablemente que la cuestión cambia. Y esto es lo que ha sucedido. Muchos dicen o muchos argumentan que parte de ese crédito fue destinado a cancelar deuda anterior. En realidad, una parte
puede haber ido a ese destino, pero también una gran parte fue para cancelar o renovar deuda que había generado el propio gobierno anterior. Entonces allí hay una gran contradicción, incluso porque se ha estado atendiendo vencimientos de deuda que estaba en manos privadas con fondos de precisamente de un organismo internacional de crédito. En este contexto nosotros vemos que al final de la gestión Macri la fuga de capitales llegó a 86.000 millones de dólares y el país terminó con un endeudamiento total de 345.000 millones de dólares. Todo este contexto da solidez y da fundamento al anuncio del presidente Fernández, que esperamos que tenga la profundidad necesaria, la amplitud necesaria para echar luz no solamente sobre esta cuestión, sino para que los poderes de la República reasuman obligaciones y responsabilidades que nunca debieron haber abandonado. Y esto lo decimos fundamentalmente respecto al Congreso de la Nación, que cada vez que se elevó desde la época de Cavallo en adelante leyes de emergencia económica, resignó su potestad de ser quien analice y establezca la factibilidad o no de tomar endeudamiento o empréstitos por parte del Estado y luego hacer el seguimiento del destino de estos fondos. Lamentablemente todo quedó en manos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo decidía las conductas, decidía los montos del endeudamiento y decidía la asignación de estos fondos. De hecho, el exministro Duhovne decidió hasta vender parte, cerca de 5.500 millones de dólares de los fondos del crédito del Fondo Monetario Internacional para atender déficit corriente, es decir, algo que el propio fondo en su momento, que ya había desembolsado 44.000 millones de dólares de los 57.000 millones otorgados, le pedía que tomaran medidas de control cambiario para evitar este tipo de situaciones y se hicieron oídos sordos y se procedió como ya lo hemos descrito. Por lo tanto, como conclusión debemos decir, un buen anuncio, una situación auspiciosa que no debe caerse en la creencia de que esto significa el repudio de la deuda. De hecho, Argentina está avanzando y el ministro Guzmán está haciendo un esfuerzo para cerrar lo antes posible un acuerdo viable con el Fondo Monetario Internacional. No creo que esté en la voluntad del presidente repudiar esta deuda, pero sí poner sobre la mesa lo que ha sido el pasado reciente, que solo le ha traído costos a Argentina, porque es muy difícil encontrar que de estos fondos, no solo del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, sino de la totalidad del endeudamiento que asumió Argentina, se haya visto reflejado en obras de infraestructura, en mayores fuentes de trabajo, en una industria floreciente, no en un bienestar de la población. Todo lo contrario, y esa es la situación de coyuntura tan difícil que, agravada por la pandemia, está enfrentando Argentina por estos días. Bueno, Alfredo, espero haber hecho una síntesis de un tema que es muy extenso y que da para varias reflexiones que podemos ir haciendo a lo largo del tiempo. Aprovecho para saludarlo, saludar a su audiencia y quedamos en contacto.